La casa de antigüedades. Capítulo 24. Agotados, sin poder mantener el ritmo emprendido en su huida del hipódromo, el anciano y la niña se detuvieron a descansar en la linde de un bosquecillo. Aunque ya no se veía la pista de las carreras, se oían levemente los gritos lejanos, el zumbido del vocerío y el redoble de tambores. Desde la elevación que se interponía entre ellos y el hipódromo, la niña divisó banderas al viento y los techos blancos de las casetas, pero a ninguna persona próxima, por lo que pudieron disfrutar de un descanso solitario y tranquilo. Hasta que no transcurrió un buen rato, no pudo la niña tranquilizar a su tembloroso compañero o devolverle un mínimo de serenidad. Su imaginación desordenada le mostraba una multitud de personas deslizándose hacia ellos entre la sombra de los arbustos, acechando en cada zanja y observándoles desde las ramas de árboles susurrantes. En su angustia, temía ser llevado prisionero a algún lugar oscuro, donde lo encadenarían y azotarían y, lo peor de todo, donde en él no podría verlo, salvo a través de barrotes de hierro y de celosías. Sus terrores conmovían a la niña. La separación de su abuelo era el mayor mal que podía imaginar. Y, creyendo que, fueran a donde fueran, serían perseguidos y solo podrían sentirse seguros escondiéndose, se sintió presa del desánimo. Al ser tan joven y estar tan poco acostumbrada a las escenas presenciadas últimamente, su desaliento no tenía nada de sorprendente. Pero a menudo vemos corazones valientes y nobles en pechos débiles, las más de las veces, loado sea Dios, en pechos de mujer, y cuando la niña, fijando sus ojos lacrimosos en el anciano, vio lo débil que estaba y lo indefenso que estaría si ella le faltaba, sintió que se le henchía el corazón y recobraba el ánimo. Ya está a salvo, abuelito. Ya no tenemos nada que temer, lo tranquilizó. Nada que temer, repitió el anciano. Nada que temer si me quieren separar de ti. Nada que temer si nos separaran. Nadie me dice la verdad. No, nadie. Ni siquiera tú, Nell. Ay, no diga eso, contestó la niña, pues si alguien le ha sido fiel alguna vez, ese alguien soy yo. Y estoy segura de que lo sabe bien. Entonces, se quejó el anciano, mirando con miedo alrededor, ¿cómo puedes pensar que estamos a salvo si me están buscando por todas partes y pueden encontrarnos incluso ahora mismo, mientras estamos hablando? Porque estoy segura de que no nos han seguido, contestó la niña. Compruébelo por sí mismo, abuelito. Mire a su alrededor y fíjese en qué tranquilo está todo. Estamos los dos solos, y podemos ir a donde queramos. Que no estamos a salvo. ¿Podría yo estar tranquila? Me he sentido tranquila cuando algún peligro le ha amenazado. Cierto, contestó, apretándole la mano, pero todavía mirando con nerviosismo alrededor. ¿Qué ruido ha sido ese? Un pájaro, contestó la niña, que huye al bosque y nos marca el camino a seguir. ¿Recuerda lo que dijimos el otro día, que podríamos caminar felices por los bosques, los campos y las riberas de los ríos? ¿Lo recuerda? Pero ahora, mientras el sol brilla sobre nuestras cabezas y todo resplandece a nuestro alrededor, nos quedamos sentados aquí tristes y perdiendo tiempo. Mire qué camino tan agradable, y mire ese pájaro, el mismo de antes, que ha volado a otro árbol y se ha posado para cantar. Vamos. Cuando se levantaron y tomaron la senda umbrosa que conducía a través del bosque, la niña se adelantó, dejando con sus pasitos una impronta en el musgo, que se elevaba elástico bajo su leve presión y la restituía, como hacen los espejos con la respiración. Y así, con frecuentes miradas hacia atrás y alegres ademanes, ora apuntaba furtivamente a algún solitario pájaro que se había posado a piar en una rama atravesada en el camino, ora se detenía a escuchar los cantos que rompían el feliz silencio, a mirar el sol estremecido entre las ramas filtrándose por los troncos cubiertos de hiedra de árboles viejos y robustos que abrían avenidas de luz. Tras haber avanzado un buen trecho, apartando las ramas que se arracimaban en su camino, la serenidad simulada de la niña empezó a calar en su pecho seriamente.
El anciano ya no lanzaba atrás miradas de miedo, sino que se sentía a gusto y alegre, pues, cuanto más se adentraban en la profunda sombra verde, más sentían el apacible Espíritu de Dios, que los impregnaba de su paz. Finalmente, el sendero, ahora menos intricado, los llevó al final del bosque y a una carretera comarcal. Después de una corta distancia, abocaron a un sendero sombreado por ramas que se entrelazaban sobre sus cabezas, formando una arcada sobre el estrecho camino. Un desvencijado cartel anunciaba una aldea a 4,5 kilómetros de distancia. Y hacia allá dirigieron sus pasos. Los kilómetros se les hacían tan largos que creyeron haberse desviado del camino. Pero al final, para su gran alegría, este iniciaba una pendiente pronunciada, a cuyos lados discurrían sendas veredas. Abajo, en un hoyo boscoso, se arracimaban las casas de la aldea. Era una pequeña aldea. Varios hombres y niños jugaban al cricket en un prado. Y como había personas observando a los jugadores, se movieron arriba y abajo, a derecha e izquierda, sin saber a quién preguntar por un alojamiento barato. Vieron a un anciano en el jardincito delantero de su pequeña casa, pero no se atrevieron a acercarse a él, pues era el maestro de la escuela. En efecto, encima de la ventana aparecía escrito escuela con letras negras sobre una madera blanca. Era un hombre pálido, de aspecto sencillo y constitución enjuta. Sentado entre sus flores y colmenas en el pequeño porche, fumaba una pipa. «Háblale tú, cariño», susurró el anciano. «Casi me da miedo molestarlo», respondió la niña tímidamente. «No parece que nos haya visto. Tal vez si esperamos un poco, puede que mire hacia aquí». Esperaron, pero el maestro no miró en aquella dirección. Seguía sentado en silencio, sumido en sus pensamientos. Tenía un rostro amable. Parecía pálido y demacrado, con su viejo traje negro. Creyeron descubrir un aire solitario en él y en la casa, acaso porque los demás se hallaban alegremente congregados en el prado y él parecía el único hombre solo de la aldea. Estaban muy cansados, y la niña se habría atrevido a abordar al maestro de escuela de no haber sido porque algo en sus modales parecía denotar que se hallaba incómodo o triste. Mientras se decidían, vieron que, tras permanecer un rato sentado completamente ensimismado, el hombre dejaba a un lado la pipa, daba unas vueltas al jardín, se acercaba a la puerta, miraba en dirección al prado, cogía de nuevo la pipa con un suspiro, se volvía a sentar y se sumía en sus reflexiones. Como no aparecía nadie y pronto iba a ser de noche, Nell se armó de valor y, cuando el maestro volvió a sentarse y empuñar la pipa, se aventuró a acercarse, llevando a su abuelo de la mano. El leve ruido producido al levantar el cerrojo del portillo le hizo al maestro levantar la mirada. Los miró con amabilidad, pero también con aire de desencanto, pues sacudió ligeramente la cabeza. Nell hizo un amago de reverencia y le dijo que eran viajeros pobres que buscaban alojamiento, por el que pagarían según les permitieran sus medios. El maestro la miró seriamente, dejó a un lado la pipa y se levantó de inmediato. «Si pudiera indicarnos alguna dirección, señor», suplicó la niña, «le estaríamos muy agradecidos». «Han caminado bastante», observó el maestro. «Sí, señor, hemos caminado mucho», asintió la niña. «Eres una viajera muy joven, pequeña», dijo, poniendo suavemente una mano sobre su cabeza. «Es su nieta, ¿verdad, amigo mío?» «Sí, señor», exclamó el anciano, «y el báculo de mi vejez». «Entren», les invitó el maestro. Sin más preámbulos, los hizo entrar en la pequeña aula escolar, que era salón y cocina al mismo tiempo, y les indicó que podían quedarse allí hasta la mañana siguiente. Antes de que le dieran las gracias, ya había extendido sobre la mesa un rústico mantel blanco y colocado cuchillos y platos. Sacó un poco de pan, carne fría y una jarra de cerveza, y los invitó a comer y beber. La niña miró alrededor mientras se sentaba a la mesa. Había un par de bancos llenos de rayajos y manchas de tinta. Una pequeña cátedra de madera rústica apoyada sobre 4 patas, en la que debía sentarse el maestro.
en una estantería, unos pocos libros con las puntas de las hojas dobladas, y junto a ellos una variopinta colección de peonzas, bolas, cometas, cañas de pescar, canicas, manzanas a medio comer y otros chismes confiscados a los menos aplicados. De la pared colgaban, con todo su terror, la vara y la regla, y más allá, en una pequeña estantería, había un capirote hecho de viejos periódicos y decorado con obleas grandes y relucientes. Pero los mayores y mejores adornos estaban en las paredes. Sentencias morales copiadas con buena letra y algunas sencillas operaciones de sumar y multiplicar, manifiestamente obra de la misma mano, con el doble propósito, sin duda, de dar testimonio de la excelencia de la escuela y de mover a digna emulación a los alumnos. Sí, expresó el viejo maestro al observar que la niña tenía la atención puesta en aquellos escritos. Todo está muy bien escrito, pequeña. Sí, señor, muy bien, corroboró la niña modestamente. ¿Es de usted? ¿Que si lo he escrito yo? Contestó, sacando las gafas del estuche y poniéndoselas para ver mejor aquellas proezas tan queridas para él. Yo no podría escribir así hoy día. No. Todo eso lo han escrito unas manos muy pequeñas, más jóvenes que las tuyas, pero muy hábiles. Mientras decía aquello, el maestro descubrió una pequeña mancha de tinta en la pared. Sacó un cortaplumas del bolsillo y, estirándose un poco, la raspó cuidadosamente. Cuando terminó, se echó un poco hacia atrás para admirar el resultado, como si estuviera contemplando un bello cuadro, pero con algo de tristeza en la voz y el ademán, lo que impresionó a la niña, aunque no estaba al corriente de la causa. Una mano muy pequeña, desde luego, reiteró el pobre maestro. El niño adelantaba a todos sus compañeros en los trabajos de clase y también en el juego como me quería. Que yo le tuviera cariño no tiene nada de extraño, lo extraño es que él me lo tuviera a mí. El maestro se quitó las gafas para limpiarlas, como si se le hubieran empañado, y no dijo más. Espero que no sea nada grave, señor, expresó Nell con inquietud un poco después. No creo que tal sea el caso, querida, repuso el maestro. Esperaba haberlo visto en el prado esta tarde. Es siempre el mejor de todos. Pero estará allí mañana. ¿Está enfermo? Preguntó Nell con la rápida simpatía de una niña. No demasiado. Han dicho que ayer estuvo delirando, el pobre, lo mismo que anteayer. Pero eso es normal en ese tipo de dolencias. No tiene por qué ser una mala señal. La niña guardó silencio. El maestro se dirigió a la puerta y miró melancólicamente. Las sombras de la noche se habían vuelto más espesas, y reinaba un gran silencio. Si alguien lo ayudara, vendría a mí, lo sé, afirmó mientras volvía al aula. Siempre viene al jardín a darme las buenas noches. Tal vez ha mejorado, pero ya es demasiado tarde para salir a la calle, pues hay mucha humedad y abundante rocío. Es mejor que no venga esta noche. El maestro encendió una vela y fue a cerrar los postigos y la puerta. Pero, tras permanecer sentado un rato, cogió el sombrero y dijo que se iba a verlo para quedarse tranquilo, y preguntó si él querría esperar a que volviera. La niña aceptó de buen grado, y él salió. Nell se quedó sola media hora o más, ya que había convencido al anciano para que se fuera a dormir. El lugar le parecía especialmente extraño y solitario. No se oía más que el tic-tac de un viejo reloj y el silbido del viento entre los árboles. Cuando volvió el maestro, llevó la silla hasta un rincón de la chimenea, donde permaneció en silencio un buen rato. Al fin, volvió a donde estaba ella y le pidió con un tono muy afable que por favor rezara una oración aquella noche por un niño enfermo. Mi alumno favorito. Exclamó el pobre maestro, dando una calada a su pipa, que se había olvidado de encender, y mirando lúgubremente a las paredes. Es su manita la que ha hecho todo eso, y que la consuma la enfermedad. Una mano tan pequeñita.